Bienvenidos una vez más a nuestro curso de homilética, el arte de predicar. Hemos estado reflexionando en nuestras clases anteriores sobre los aspectos básicos, específicamente la definición de lo que significa predicar, los elementos que se requieren en una predicación, las características de un predicador idóneo y ahora hablaremos de un propósito definido. El primer requisito del sermón eficaz es que tenga un propósito definido. En la preparación de un sermón, el ministro debe determinar su propósito antes de formular su tema o de escoger su texto. Es imprescindible que cada una de nuestras reflexiones tengan un propósito definido. Necesitamos ponernos bajo la poderosa presencia del Señor para que sea Él, por medio de su Espíritu Santo, quien nos dirija, quien ponga en nuestro corazón ese tema, ese propósito que va a desafiar el corazón de nuestros oyentes. El propósito es entonces el que, como dice Eclesiastés, pone las palabras agradables para que escribamos palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Necesitamos entonces transmitir a través del sermón y sobre todo en ese propósito que definimos toda esa verdad, toda esa autoridad de la verdad de Dios que necesitamos que el oyente pueda escuchar, y no solo escuchar, sino también pueda considerarlo en su vida, y así el Espíritu Santo pueda hacer una obra que transforme el corazón de la persona que nos está escuchando. Rick Warren menciona algunos propósitos personales por los cuales nosotros debemos buscar al Señor. Uno de ellos es cambiar la manera en que los inconversos piensan sobre Jesucristo. Las personas tienen un concepto a veces demasiado grande o demasiado pequeño acerca de Jesucristo. Es a través del propósito que nosotros definimos en nuestra reflexión, en nuestro sermón, que las personas cambian esa forma de ver a Jesucristo. También el individuo necesita cambiar su forma en que piensa sobre la vida cristiana. Incluso los creyentes mismos necesitamos comprender que la vida cristiana no solo es asistir a la iglesia, no solo es ir y servir durante el quehacer ministerial de la iglesia. La vida del cristiano es una vida que va mucho más allá de tomar una Biblia, de tener un tiempo de oración, de caminar y reunirse entre cristianos, sino que también implica una vida devocional, una vida de búsqueda del Señor, una vida de entrega, una vida dedicada al servicio del Señor. También necesitamos cambiar la manera en que los miembros piensan sobre la iglesia. Este es otro aspecto muy importante en donde es trascendental que a través de la manera en que nosotros abordemos esta temática podamos permitirle a los cristianos que puedan tener un concepto correcto del significado de la iglesia. Y por supuesto, cambiar la manera de pensar que los pastores tenemos sobre la predicación. Este curso entonces nos permite comprender de una manera más dinámica y mucho más amplia de lo que significa predicar. La palabra clave entonces aquí es cambiar. Todo lo que se pretende acerca de la predicación es que el hombre y la mujer sea persuadido por el poder del Espíritu Santo para que cambie su forma de pensar. Y como dice una versión de la Escritura, cambiando nuestra forma de pensar, también vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Existen entonces en esta parte de definir un propósito 3 convicciones vitales que son importantes no pasar desapercibidas. La primera, la convicción de que la palabra de Dios es nuestra autoridad. La autoridad de la palabra de Dios debe de ser el centro de nuestras predicaciones. Podemos auxiliarnos de diferentes recursos u herramientas que nos pueden permitir hacer más efectivo nuestro tema, la temática que queremos desarrollar con nuestros oyentes, pero nunca debemos
negociar que la palabra de Dios es la autoridad, es lo primero, es lo segundo, es lo tercero y es lo último. La palabra de Dios debe de ser la que esté impregnada en todo el sentir de nuestro sermón, desde el principio hasta el fin. La palabra de Dios debe de guiarnos desde nuestra introducción hasta nuestra conclusión, debe de guiar todo el camino que nosotros vamos desarrollando en lo que corresponde a nuestro sermón. La segunda convicción que necesitamos tener presente es que la palabra de Dios es la absoluta verdad. Podemos mencionar un sinnúmero de autores, podemos traer a la memoria o a colación diferentes pensamientos de hombres y mujeres que en el pasado fueron relevantes a través de su incursión en medio de la historia. Podemos mencionar muchos de los logros y de los éxitos que estas personas pueden haber logrado, pero no podemos olvidar que la verdad absoluta proviene de las Escrituras. Es en el texto donde nosotros encontramos esa verdad que nos va a permitir caminar dentro de los propósitos que Dios quiere que nosotros caminemos. La tercera convicción es la de la relevancia de la palabra de Dios. Es asumir que no hay otra razón que pueda transformar el corazón del oyente más que el que nosotros le demos la relevancia que corresponde al texto bíblico. Muchos han creído e incluso asumen que el texto bíblico, las Sagradas Escrituras, es un libro pasado de moda, que no tiene relevancia para el día de hoy, que las historias que allí se mencionan, que los acontecimientos que allí se describen, no se pueden traer a la práctica en nuestros tiempos. Pero cada vez que nosotros tomamos las Sagradas Escrituras, extraemos del texto ciertas verdades que queremos aplicar a la vida cotidiana, entonces allí aparece la relevancia de ese texto, que no importa en qué tiempo fue dicho, que no importa la ocasión, la circunstancia, e incluso a las personas a las cuales se les dijo en su momento ese mensaje, la relevancia del mensaje sigue siendo para hoy vigente y acorde a la necesidad de cada una de las personas que pueden escuchar esa palabra en nuestros días. Veamos ahora el valor del propósito. En primer lugar, constituye un recuerdo para el predicador de que un sermón es un medio y no un fin. Los sermones son únicamente herramientas, pero el valor del sermón no está en sí en lo que vamos a predicar. El valor está en lo que haga el Espíritu Santo a través de ese instrumento que nosotros hemos preparado y que se llama sermón. Esa herramienta va a surtir un efecto y va a tener valor hasta que el Espíritu Santo haga una obra por medio de ella. Luego, también obliga al predicador a depender de Dios. En el breve lapso de 30 o 40 minutos, en ese espacio de tiempo se tiene que despertar el interés, se tiene que atraer la intención y el interés de las personas hacia el tema que nosotros estamos compartiendo. Se tiene que iluminar el entendimiento, debe de llamar tanto la atención de la gente que lo que estamos pronunciando, que lo que estamos expresando debe ser capaz de iluminar el entendimiento no solo de quien nos está escuchando, sino también de quien está compartiendo esa verdad. Y debe de haber convencimiento de la razón, es decir, la persona debe de comenzar dudando al escucharnos y debe de terminar convencido de que lo que hemos estado exponiendo es una verdad que vale la pena considerar. También debe de haber redarguir en la conciencia, es decir, el corazón del hombre, los sentimientos del oyente deben de ser redarguidos a través del poder del Espíritu Santo y por medio de ese instrumento que nosotros estamos usando en este momento, que se llama el sermón. Y por supuesto debe cautivar la voluntad, es decir, todos
los seres humanos debemos someternos en nuestra voluntad delante del Señor. La palabra dice de que debemos llevar cautivo todo pensamiento que se levante en contra de la voluntad de Dios, la debemos llevar cautivo a Él. Y en ese sentido, cada vez que nosotros utilizamos un sermón y a través de esa herramienta Dios permite que el corazón del hombre, la voluntad del hombre sea sometida y de tal manera entonces que haya una relación y allí se cumple el propósito del sermón, porque al final el objetivo que buscamos al final de todo en nuestros sermones y en nuestras prédicas es alcanzar un convencimiento, pero como ya hemos dicho anteriormente, no un convencimiento que viene producto de nuestras palabras, de nuestro vocabulario, de nuestra buena dicción, de nuestro buen recurso de discurso, sino que proviene a través de la obra poderosa del Espíritu Santo manifestándose en la vida de cada uno de los que oyen por medio de las palabras expuestas, las verdades expresadas a través de nuestros sermones. Sin olvidarnos también que uno de los valores del propósito del sermón es que constituye una garantía indispensable en la predicación del mensaje. Gobierna la elección del texto. No podemos elegir un texto el que más a nosotros nos agrade. A través del tema del sermón nosotros elegimos el texto que cae o que calza como anillo al dedo a ese tema que a través del Espíritu Santo hemos seleccionado. De allí fluye la formulación del tema, de allí todo lo demás nos indica qué materiales necesitamos usar en la elaboración, cuáles son los más idóneos, cuáles necesitamos descartar, nos aconseja el mejor orden para las divisiones del plan y determina la forma en que el mensaje debe de ser concluido. El valor del propósito también da motivos poderosos para esperar frutos de él para la gloria de Dios. Cada vez que nosotros definimos un tema para nuestro sermón, el propósito final es el convencimiento, pero ese propósito va a llevar la certeza de que la palabra de Dios no volverá a él vacía, sino que hará el propósito para el cual ha sido enviada. Entonces, todo predicador espera no de su buen discurso, no de su buena preparación, sino del poder del Espíritu Santo y del valor que el Espíritu Santo le da a ese tema que hemos preparado para predicar. Se espera que haya un fruto glorioso en Cristo Jesús. Ahora veamos los propósitos generales de los sermones. El primero es un propósito evangelístico. Es persuadir a los perdidos a recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal. Aquí no tenemos mucho que explicar. Cuando somos desafiados a predicar un sermón para un público de oyentes que no conocen del Señor, que no han hecho una decisión de fe, entonces nuestro sermón debe de ser eminentemente evangelístico. Debemos anunciar las verdades del Señor, debemos comunicar las virtudes del Evangelio, debemos hacer que la gente pueda vislumbrar con sus propios ojos cuáles son aquellas cosas que resaltan del reino de Dios. Y ese propósito entonces debe de ser un propósito que al final busque de manera intencionada que las personas puedan someter su voluntad al señorío de Cristo y puedan aceptarle como su único y suficiente Salvador. También podemos plantear un propósito doctrinal en nuestro sermón. El tema de un sermón de tipo doctrinal entonces hace énfasis en la enseñanza, que debe de ser sencilla, positiva y práctica. Necesitamos entonces que las personas que son miembros de nuestra iglesia, los feligreses que asisten a nuestra congregación, conozcan de manera sencilla cuáles los aspectos doctrinales que son
valiosos en la vida de todo creyente. Necesitan que sea de manera positiva la exposición, que se mencionen esos aspectos como relevantes, como aspectos trascendentales en la vida de todo creyente. Y además de eso, también necesita que sea práctica, es decir, que no solo se mencionen aquellas disciplinas espirituales que contribuyan a que la doctrina del Evangelio de Cristo se formule y se desarrolle en nuestra vida, sino que también se vuelva parte de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando lo practicamos de manera práctica, cuando lo enseñamos de una manera tan sencilla y tan simple que las personas lo pueden comprender. Este tipo de propósito responde o desempeña 4 funciones importantes en la vida del creyente. El primero, que responde al deseo de aprender que todos tienen. Los individuos, cuando vienen a Cristo, necesitan conocer cada día más de Cristo. Necesitan conocer, por ejemplo, por qué asistimos a la iglesia que asistimos. Si somos llamados iglesia de santidad, necesitamos entonces comprender más que el apellido de santidad, comprender por qué nosotros nos llamamos de santidad. Y allí entonces tenemos la oportunidad de compartir cuáles son aquellas doctrinas fundamentales que nosotros abrazamos como iglesia de santidad. También previene a la iglesia contra la falsa doctrina. Cuando nosotros enseñamos a nuestra iglesia cuáles son esos fundamentos o esas doctrinas básicas que como iglesia nos deben distinguir del resto de los demás, entonces estamos prácticamente vacunando a nuestra feligresía, a nuestra membresía de todo aquello que pueda percibirse en el ambiente, de todo aquello que pueda escucharse en el exterior, de aquellas doctrinas que no vienen acorde a lo que nosotros enseñamos. Entonces nuestros miembros fácilmente podrán detectar en dónde está el error. También este propósito anima a la actividad, es decir, si nosotros enseñamos que somos una iglesia, que es necesario que cada uno de nuestros miembros pase por el testimonio del bautismo, entonces aquel creyente que vino al Señor, que no se había bautizado, entonces dice: yo necesito hacer parte de mí esa doctrina radical del bautismo. También entonces hay muchos creyentes que han venido a los pies de Cristo teniendo una vida de unión libre. Cuando conocen los fundamentos de la doctrina y conocen cuál es el propósito del Señor acerca de la familia y ven en el matrimonio el propósito siempre original de Cristo, que fue lo que Dios pensó desde la creación, entonces las personas llegan a la conclusión y dicen: yo necesito arreglar mi vida personal, necesito entonces casarme. Y allí los miembros de la iglesia van entonces teniendo participación activa en todo lo que estamos enseñando. Y también contribuye al crecimiento intelectual y espiritual de la iglesia, porque también es importante que nuestros miembros no sean niños, sino que comiencen a madurar y hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo Jesús en cuanto a conocimiento y en cuanto a estilo y forma de vida cristiana. El sermón puede tener como propósito también la devoción. El sermón, cuyo propósito es la devoción, es aquel que entonces anima a los creyentes al sentimiento de esa amorosa devoción para con Dios, y también los guía a la apropiada adoración que Dios merece sobre lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros. Una de las grandes debilidades que nosotros tenemos como iglesia es sobre todo la adoración. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia nos postramos delante de la presencia del Señor para adorar? No me estoy refiriendo únicamente para que lo hagamos solamente cuando escuchamos las canciones calmadas y suaves a las cuales nosotros catalogamos como adoración. Me estoy refiriendo a ese acto donde el creyente se humilla delante de la presencia del Señor y comienza a adorar a aquel que vive, aquel que reina y aquel que ha transformado su vida. Y comienza entonces una experiencia hermosa en adoración y de recibir la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo
en la medida que nosotros estamos adorando al Señor. El otro propósito que podemos mencionar acerca de los sermones es el propósito de la consagración, es estimular al creyente a dedicar sus talentos, su tiempo y su influencia al servicio de Dios. Muchos miembros de la iglesia están esperando las oportunidades que se abran para poder servir o participar en un ministerio X, pero cuando se enseña, cuando son instruidos, cuando es una iglesia proactiva que promueve y enseña la dedicación de los dones al Señor, entonces las personas comienzan a través de este tipo de temas a considerar seriamente su necesidad de poder consagrarse al Señor. Otro propósito que mencionamos acerca de los temas es el propósito de ética o el propósito moral, en donde ayuda al creyente a normar su conducta diaria y sus relaciones sociales de acuerdo con los principios cristianos. Hoy en día vivimos una triste realidad, lo que somos en la iglesia y lo que somos fuera de la iglesia. Los creyentes, los hijos de Dios, necesitamos comprender que nuestra conducta y nuestro estilo de vida debe de ser el mismo que reflejamos en la iglesia, debe de ser el mismo que también reflejamos todos los días de la semana en nuestros quehaceres, ya sean en la universidad, ya sean en el trabajo, ya sean en el centro de estudios, a donde estemos. Allí necesitamos reflejar el mismo estilo de vida. El otro propósito es un propósito de dar aliento, es fortalecer y dar aliento al creyente en medio de las pruebas y las crisis de su vida personal. Y básicamente pensamos en este tipo de temas solamente en aquellas familias que han perdido un ser querido. Pero ¿qué pasa cuando alguien está sufriendo una necesidad? Cuando no solo ha perdido un ser querido, sino que también ha perdido un empleo, ha tenido una mala inversión, ha sufrido un accidente, está pasando por una terrible situación en su vida. Es allí entonces donde un sermón con un tema enfocado para dar aliento puede servir de mucho a aquella persona que está necesitando. Tal predicación es demandada por la multiplicidad de acontecimientos y de circunstancias en la vida del creyente que afligen y amargan, que le desaniman y que le decepcionan. Todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida necesitamos un sermón con un tema que nos aliente, que nos avive, que nos anime a caminar en nuestra vida cristiana. Ahora mencionamos el propósito específico. El propósito específico exige una comprensión cabal de los 6 propósitos generales. Es decir, un propósito específico entonces necesita que cada uno de nosotros tengamos una comprensión de lo que significa un sermón evangelístico, lo que significa un sermón doctrinal o un tema doctrinal o un tema de dar aliento, un tema de ética, y cuando se tiene la comprensión de eso, entonces le ayuda al predicador a mantener un énfasis equilibrado en todo su programa total. También exige la determinación de la más apremiante necesidad espiritual de la congregación. Se debe de buscar la dirección de Dios, se debe de comenzar, continuar y terminar en oración. Ninguno de nosotros podemos presentar una temática de sermones de manera aleatoria, es decir, lo que nosotros se nos ocurra o que se nos venga bien para nuestra práctica de preparación de sermones, ciertos temas en particular. Nuestra temática debe de estar enfocada a las necesidades de nuestra congregación. Debe también poseer un conocimiento verdadero de la naturaleza humana combinando con un conocimiento de su congregación. Lo primero que se necesita es que el pastor conozca a sus ovejas. ¿Y cómo se conocen las ovejas? Pues precisamente estando con ellas. Todo pastor debe dedicar tiempo para pasar con sus ovejas, debe de tener intuición, debe de ser observativo, debe de aprender a escuchar, aprender a leer entre líneas para tratar en el nombre del Señor de comprender cuáles son las necesidades específicas que está sufriendo su comunidad de fe, y entonces ante esas necesidades él puede
preparar un sinnúmero de temas y de sermones específicos para compartir sobre esas necesidades. También exige la eliminación de todo otro propósito en relación con ese sermón. Nunca debe de haber más de un propósito específico. Es decir, no podemos hacer una mezcla de un sermón de varios propósitos. Necesitamos apuntar a un solo blanco, y una vez que definimos el blanco, nuestro sermón debe de estar enfocado a ese blanco que hemos definido. Muy bien, hemos entonces llegado a esta parte en donde hemos hablado de la importancia de un propósito definido que debe de tener todo sermón. Esperamos que en el avance de las próximas clases vayamos avanzando en los otros temas y así podamos tener una comprensión más amplia de lo que significa homilética y esto del arte de la predicación.